Vamos a seguir hablando de todas las novedades del caso Andic. Parece que se acelera el paso en torno al caso de la muerte del dueño de Mango. La jueza ha acelerado, aparte de las declaraciones que supimos el otro día, hace una semana ya, con la viuda Estefanía Nud. Había declarado unas cosas en torno a la herencia, también el supuesto despido del hijo de Isaac Andic, o sea, de Jonathan, que está como imputado en este caso, y obviamente los tres terapeutas, ¿no? La terapeuta principal, que sería Julia, la más famosa, pero luego también vendría su hermana, que también declaró, y luego el testimonio de otro de los psiquiatras que dijeron básicamente que no le gustaba mucho cómo era la perspectiva de Julia en torno a lo que debería hacer Isaac y Jonathan Andic para que su relación familiar fuese bien. Dar un dinero, esos 40 millones de los cuales hablaba, mucha gente no lo creía y ahora parece que hay muchísimas pruebas y un montón de testimonios que aseguran que esto era cierto, que estaban en terapia por una mala relación, que el motivo era económico, que había una obsesión por el dinero. Hay que también ver en perspectiva que, no sé, aquí por ejemplo en pueblos, o sea, lo vemos como esto haciendo una comparación que no tiene absolutamente nada que ver, pero para que entendáis un poco el cómo la motivación de este hecho para mucha gente que lo está siguiendo es como que realmente lo crean así o lo piensan de esta manera, ¿no? El cómo por una finca o por algún lugar, unas tierras o que en realidad valen muy poco dinero en algunos pueblos o en villas y demás, y en realidad hay en familias que se matan por esas fincas, ¿no? Entre familiares. Hay familias que sucede este tipo de cosas a menor escala, evidentemente, ¿no? Pero parece ser que en el caso de Mango, pues era a gran escala, obviamente. Hablamos de 40 millones, no hablamos de una finca que vale unos miles de euros, si es que vale eso. Pero vamos a comentar ahora unos mensajes que se han filtrado, más mensajes más, aparte de los que ya había. Lo que sucede es que en esta semana parece que tras interrogar ya a la familia del fundador de Mango, a las hijas, a la viuda, al primogénito, parece ser que ahora la magistrada de este caso va a citar a algunos directivos de la compañía de Mango en esta causa contra Jonathan Andic. La instrucción de la causa por la muerte del fundador de Mango pues está en un momento crucial. La jueza Raquel Nieto acelera paso a paso después de interrogar al entorno personal y a familiares del empresario Isaac Andic, pero ahora sí vamos a tener a algunos directivos de la compañía dentro de la causa. De hecho, uno de los directivos se decía que iba a declarar, de hecho ya aparecía, ¿no?, entre los nombres, si no me equivoco, Tony Ruiz y luego otras personas que parece que han dejado Mango hace poco. Preguntar ahí si había algún tipo de roces, si ellos habían visto algo y si pudiese acrecentar un poco esos testimonios en los que se vincula la mala relación entre padre e hijo como un presunto motivo para querer acabar con su vida. Vamos con el tema de los mensajes del otro psiquiatra. ¿Qué pasa con este psiquiatra? Tenemos aquí algunas fotografías, a ver si lo podemos colocar. Bueno, ya lo pusimos el otro día, era este señor que vino aquí, justamente. Este es el tercer psiquiatra en discordia, que parece que los trató durante varios meses y que luego fue el propio Isaac Andic el que dijo hasta aquí, ¿no? Porque habíamos conocido una información en donde él decía que no quería seguir tratando a Jonathan e Isaac Andic porque había por detrás otra terapeuta, que en este caso era Julia, de la cual él no le gustaba mucho la manera de lidiar el conflicto entre Isaac y Jonathan Andic, que parecía no tener mucha salida. Ya en marzo de 2023 estaba adentrándose en las terapias con Julia Luderwold y el hijo del fundador de Mango reclamaba ya en aquel momento una especie de herencia en vida. ¿Desde 2023? Esta es la información que sale de estos testimonios. 2023, marzo, hay que acordarse que la muerte del dueño de Mango se produce en diciembre de 2024, o sea, es más de un año y medio después de que supuestamente Jonathan ya estuviese pidiendo esa herencia en vida.
Todo para librarse de ese yugo de su padre. Y bueno, esto fue una negativa de Isaac and Dick, y el estado emocional de Jonathan llevó entonces a Lutherwall a sentar al padre e hijo ante un psiquiatra nuevamente. Y ahora el testimonio de este psiquiatra parece clave. O sea, este doctor lo que explica al juez hace unos días es que en esa sesión pudo comprobar que había un sufrimiento que aquella compleja relación dejaba en ambos. Un sufrimiento total. Así como el propósito que tenían de reencontrarse, pero que él nunca lo vio. Que nunca volvió a verlos, que continuó en contacto con ellos por mensajes y por llamadas, y algunos se filtran ahora. Porque tras este encuentro, Jonathan le escribe para decirle que le había quedado claro que el psiquiatra no apoyaba la idea de la herencia en vida. Dice: ya veo que no cree que vayan a servir para mejorar mi estructura. Y luego, 2 meses después, lo hizo el propio dueño de Mango. Decía, le agradecía el trato, pero le indicó que no seguirían adelante con las sesiones. Le dice: he tenido que ceder. Esto lo dijo a este psiquiatra para informarle que ya retomaban las sesiones con Julia y que, por lo tanto, esa idea de los 40 millones, que era la condición de la terapeuta para seguir tratándoles, se imponía ante lo que sería un psiquiatra normal, entre comillas, vamos a decirlo de esta manera, aquí en España, que los estaba tratando, que es este señor que estamos viendo aquí en pantalla. Esto me llama muchísimo la atención porque en esta ocasión están diciendo como esto no va a servir, o sea, lo que tú nos estás haciendo como terapia no nos va a servir, y lo único que nos va a servir es la condición que ha puesto Julia de entregar una cantidad ingente de dinero para que todo vaya bien, cosa que Isaac and Dick no quería. Es tremendo esto, o sea, parece casi como un intermediario aquí económico, y luego para la jueza la mala relación es uno de los 7 indicios que sustentaron la acusación en aquel informe que comentamos hace unos meses por aquí, que pesa sobre Jonathan and Dick, sobre ese supuesto homicidio de su padre. Pero es tremendo también estos mensajes que se han filtrado a día de hoy. Creo que tenemos alguno más, pero ese de he tenido que ceder, le dice este psiquiatra para informarle de que iba a retomar esas sesiones. ¿En serio le decía ese? Lo que dice la defensa a algunos medios de comunicación es que Jonathan and Dick recibió una donación de 2 millones de euros, luego frente a uno por cada una de sus hermanas, Judith y Sarah. Una cantidad que luego se compensaba en el testamento. Bueno, la impresión que el psiquiatra trasladó a la jueza es que el empresario era un padre preocupado, dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de mejorar la relación con su hijo y de verle salir del pozo. O sea, esto dice este psiquiatra, verle salir del pozo. Me parece tremendo, la verdad, las cosas que está comentando este señor, porque a preguntas de la fiscal, este hombre llamado Bulbena, el doctor Bulbena, no sabía explicar en qué consistía el método de las 7 cronologías. ¿Qué es esto de las 7 cronologías que tenía la otra terapeuta, Julia? La empleó con los and Dick y de hecho dividía la vida en 7 etapas, cada una con enfoques y desafíos. Y en su declaración también como testigo, esta mujer, que no pertenece a colegio profesional alguno, aseguró que la terapia había dado sus frutos y gracias a ella Jonathan había sido capaz de casarse con la influencer Paula Nata y de tener un hijo. O sea que gracias a ella había tenido un hijo, se había casado con esta señora, con esta chica que había conocido en 2023, y justamente desde 2023 parece que tenía ya ese pedido de la herencia. O sea, llevaban un año a vueltas con ese tema. Me parece esto muy rocambolesco. O sea, es que hay detrás de este caso una serie de cuestiones que yo creo que jamás nos hubiésemos imaginado nunca, si es que no se hubiese imputado a Jonathan and Dick y no se hubiese visto cada uno de estos detalles que dan estos psicólogos, psiquiatras, como queráis decirlo, ¿no? Vamos a seguir como siempre en televisión. Ahora vamos a dar más detalles de todo esto, de los mensajes y los testimonios de este psiquiatra que no habíamos conocido mucho. Es cierto que se habla un montón de las 2 hermanas ecuatorianas, de Julia y Rita, que ni siquiera suponemos que no será sus nombres reales. Bueno, el de Julia se sabe, el de la otra creo que no. Pero bueno, ahora vamos a continuar con todo este tema.
Si uno tiene claro dónde quiere llegar, acaba alcanzando sus objetivos. Sale. Lo recuerdo como si fuese ayer. Jonathan, sigue manteniendo su inocencia. Muy atentos ahora a esta última hora sobre el caso Andic. La jueza de Martorell, la jueza que investiga el caso, ordenó pinchar el teléfono del hijo del magnate tras reabrir la investigación. Lo cuenta, como veis, el periódico de Cataluña. También apuntan a que los Mossos creen que hubo un forcejeo entre padre e hijo aquí, en el lugar en el que Isaac cayó al vacío. Allí encontraron, recordemos, una huella de varios centímetros de profundidad, esta que estamos viendo que señala la flecha y que según la investigación sería fruto de un frotamiento del calzado delante-detrás. Bien, por su parte, Jonathan Andic ha dejado la vicepresidencia de Mango y su defensa contrata a la famosísima empresa de detectives privados Método 3. Jonathan Andic ha anunciado que deja temporalmente la vicepresidencia de Mango para centrarse en su defensa y probar que es inocente. Con este objetivo trabaja precisamente ya su equipo legal. Andic ha fichado Método 3, una de las firmas de detectives más importantes del país, vinculada durante décadas a algunos de los episodios más controvertidos de la política y el ámbito empresarial. Lo que pretende, sobre todo su estrategia, es crear un propio relato técnico a través de nuevas periciales y así desmontar los indicios de la jueza. Para ellos, bueno, obviamente el tema del pinchazo del teléfono de Jonathan Andic, eso no sé si lo van a usar como una prueba que sería invalidada o nula o que no podría recibirse de esa manera. Bueno, veremos si en este caso esa intervención telefónica se mantuvo durante un tiempo o no. Lo que decían es que se produjo después de marzo de 2025, que ahí se reabre el proceso judicial por el fallecimiento del magnate de la moda, de Isaac Andic. Y ahí se reabre, ¿no? Marzo 2025, y justo en esas fechas también es cuando pierde el terminal, o sea, cuando lo pierde, es que es rarísimo. Se reabre a raíz de algunas pesquisas, de algunas indagaciones que se efectúan por los Mossos de Escuadra, pero si él no tiene absolutamente nada que ver, que pierda ese móvil en extrañas circunstancias, bueno, para la jueza le parece bastante extraño, porque la jueza dice: las fechas de la desaparición del antiguo terminal coinciden con la información dada por los medios de comunicación sobre la reapertura del expediente judicial, y subraya que la desaparición del móvil se produce en circunstancias muy extrañas. Bueno, obviamente la defensa pues dice que no, que esto no es así, que es una pequeña casualidad que justo se diese en los medios y luego al poco tiempo perder ese teléfono móvil, que él no hubiese querido perderlo, que él dio las declaraciones sin que nadie se lo pidiese. Bueno, todo eso que evidentemente está sujeto a muchas preguntas de todos nosotros, ¿no? Se han traído cámaras expresamente desde Estados Unidos, drones capaces de recrear el terreno en 3 dimensiones. El equipo analiza desniveles, trayectorias y posibles dinámicas de caída. Se van a lanzar maniquíes en distintas posiciones para intentar neutralizar la principal hipótesis de que la caída no fue casual. Pero la batalla no solo se libra aquí en el terreno, se va a cuestionar incluso la condición física del fallecido, porque una de las pruebas que se maneja es que el fundador de Mango, Isaac Andic, 3 meses antes de su muerte tuvo otra caída en la sede de Mutua Universal en Barcelona. Las cámaras de seguridad captan el momento y ahora estas imágenes están en poder de la defensa. Unas imágenes que pueden ser relevantes para entender que, aunque el tramo de la ruta donde Isaac pierde la vida no supone ningún peligro, su caída sí podría ser accidental, como esta ocurrida en la empresa aseguradora, o que el empresario a lo mejor no estaba tan en forma. También este equipo pretende prestar más importancia a los 2 escaladores que encuentran a Jonathan tan solo media hora después del suceso y lo ven totalmente descompuesto. En este tablero, sus abogados van a buscar contradicciones, localizar testigos olvidados, reconstruir escenarios con simulaciones 3D, y todo se va a cuestionar para demostrar la inocencia del heredero de Mango. Y ojo, que pinchen el teléfono a una persona tiene que ser por algo grande, o sea, tiene que estar muy motivado que te pinchen el teléfono, aparte en un auto en el cual se tiene que acordar este tipo de cosas, o sea, tiene que estar motivado, basado en pruebas o indicios muy claros, o sea, no estamos hablando de conjeturas de periodísticas o conjeturas
de comentarios de YouTube o algo así, que también pueden ser muy buenos, evidentemente, ¿no? Pero todo esto tiene que estar muy motivado. Y la duración máxima es de 3 meses o 4 meses, ¿no? En torno a lo que deberían ser los pinchazos en sucesión de un teléfono móvil de una persona investigada. Por eso os digo que mucha gente dice, bueno, es que no tienen nada, no tienen absolutamente nada contra esta persona, están haciendo el ridículo. Me parece eso que bastante extraño, ¿no? Porque que le pinchen el teléfono a una persona sin tener ninguna prueba indiciaria o un cúmulo de indicios suficiente como para pensar que pueda haber algo más detrás de la muerte del dueño de Mango, pues me parece difícil, la verdad, muy difícil que esto sea así, que haya una intervención telefónica justo en esos momentos, que él parece que lo sepa, que estén detrás de él, alguien parece que le da algún tipo de chivatazo y luego se produce la pérdida del móvil, que eso también es que es bastante raro, porque es justo al mismo momento en el cual le están pinchando el teléfono. Ahí van a tener que explicar muchas cosas también la defensa, porque al final va a ser indicio contra indicio, ¿no? Pero bueno, veremos cómo sucede eso. Aún así, no se le pincha el teléfono a cualquier persona, eso no tiene ningún sentido. Vamos a ver, Moya, la defensa de Jonathan pretende aportar una serie de informes médicos diciendo a ver si Isaac Andic no estaba en las mejores condiciones, y además va a aportar ese vídeo de la caída que tuvo en una especie de reunión que hubo en un edificio. ¿Quién aporta ese vídeo? Bueno, pues lo aporta el dueño de la Mutua Universal. Era una reunión de empresarios veteranos. Además, era un grupo muy reducido y muy elitista de empresarios que se dedicaban a reunirse y en el que formaba parte Isaac Andic. ¿Qué ocurre? Pues que tiene una caída. Perdóname, resulta curioso porque tú tampoco le das mucha importancia. Bueno, ha habido una caída, tal, pero el momento exacto en el que se lo da es cuando se abre la causa contra Jonathan Andic. Porque este hombre dice, esto puede ser una prueba, esto es interesante que la familia lo tenga, y por eso se lo da. Sí, el dueño se lo da, es su empresa, donde se produce esa caída. Vamos con los informes médicos. Lo que hace es darle el vídeo a Jonathan Andic, como bien dices, y los informes médicos son también sobre la rodilla. Lo que están buscando es si tenía problemas en las rodillas y que por eso tiene esa caída en ese lugar, y luego una caída posterior, la que le cuesta la vida en Montserrat. Se lo da justo antes de morir, por cierto, el empresario, y se lo da cuando efectivamente se abre la causa. ¿Cómo lo recibe Jonathan Andic? Pues llorando y diciendo que de verdad que le agradece mucho que le des esa prueba. Bueno, vamos a hablar con César González de la Riva, que es detective privado. César, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, y otra clave también en torno al tema del móvil, que hoy me estoy acordando de alguna de estas cosas, es que habíamos contado por aquí que en un momento dado la jueza llegó a sospechar que el hijo del dueño de Mango, o sea, Jonathan, se había deshecho del móvil justo porque también había desactivado la aplicación de contar pasos antes de viajar a Ecuador. O sea, es como que tienen esto indagado, y lo que investigaban era si realmente la desactivación de esa aplicación en el dispositivo es por ese supuesto robo o porque hay algo más. O sea, que no querían justo que se supiese a dónde iba o por dónde iba. Bueno, ahí empezaron a ver un poco ese tipo de verificaciones a los teléfonos móviles de Jonathan Andic. O sea, la magistrada incluso, recuerdo que había ordenado a una compañía, creo que era Vodafone, si no me equivoco, que entregase todo este tipo de tarifas y de antenas del terminal del acusado justo en esos días, entre el 21 y 26 de marzo de 2025, que es cuando él viaja a Quito y que prácticamente nadie sabe por qué va, ni siquiera su secretaria, que declara y dice que no sabe, simplemente le pidió que le cogiese unos billetes y ella se los coge. Hola, buenos días. Todos estos elementos que está intentando buscar la defensa de Jonathan Andic se pueden aportar directamente a la causa. ¿Y por dónde puede ir esa línea de defensa? ¿Qué peritajes puede conseguir una agencia de detectives como por ejemplo la tuya? Bueno, yo entiendo que en este caso, con independencia de que aquí hay unos contratos de confidencialidad, que realmente el objeto del informe, lo que se busque, solo lo sabrá la parte contratante, la agencia de investigación, únicamente en el punto que está la investigación inicial y aportada por los grupos de policía judicial, se tiene que basar en la reconstrucción de escenarios y en poder rebatir, o sea, tener algún contrainforme de todo lo practicado en la actualidad. Poca más. Luego quiero matizar también
para que tenga todo el mundo claro que los detectives privados no investigamos ni homicidios ni asesinatos, ¿vale? Y esta no es la causa. Aquí será, dentro del procedimiento, poder desvirtuar, a modo de ejemplo, por ejemplo, pues que hubo 2 testigos que pudieron ver un hecho puntual, ¿vale? O sea, desmontar una escena, no seguir, aunque se vaya a seguir toda la cronología de todo lo que haya pasado, no busca la resolución de lo que ha pasado, ¿vale? Es simplemente aportar una circunstancia nueva o de las que están más, desmontarlas o que no atiendan a la realidad que la defensa entienda. Entonces, a nivel probatorio, tendrá que ser a nivel pericial. Claro, César. Bueno, nosotros obviamente hablamos de esos psiquiatras, de la extrañeza que le parece a la jueza, ¿no?, en torno a algunas cuestiones, pero también del móvil, la mala relación, la herencia, un poco de todo, ¿no? Y luego el quién es quién de la familia Andic, que ya hablamos de eso justo en el directo pasado, ¿no? De ese hijo secreto del cual se hablaba de que podría ser hijo de Isaac Andic porque se parece mucho. Bueno, ahí hay una serie de especulaciones, ¿no?, en torno a ese supuesto hijo secreto, ¿no?, que aparecía en la esquela. Y luego del tema de esa aplicación, la aplicación Salud del teléfono de Jonathan, hay una cosa llamativa que creo que no habíamos comentado en otro vídeo, y es que la jueza, para decir realmente que pasa esto, lo que supongo es que justamente cuando mantiene ese viaje a Ecuador, que es un día después, o sea, el día 25, supuestamente se asegura por parte de las declaraciones de Jonathan Andic que hay un ladrón que sustrae supuestamente el teléfono mientras se encontraba en Quito, en la capital de Ecuador. Pero los investigadores, claro, les llamaba la atención una cosa para desmontar un poco esto, que comprueban los datos almacenados en el iCloud de Jonathan, justo de esa aplicación, la aplicación Salud de ese teléfono. Una aplicación que sabemos que cuenta pasos, que se sabe y brinda información de la salud, y que justamente se detiene un día antes de ese viaje. Un día antes, ¿por qué? Esto es muy llamativo porque en todos los días anteriores, suponemos, según la investigación, no se detiene, pero justo ese día que va a viajar, sí. Esto les llama mucho la atención porque sabemos que esta app registra algunos pasos que realiza un usuario cuando lleva el teléfono, o los metros que ha recorrido, o sea, las calorías que ha consumido, son todos los datos de salud que también se transfieren al perfil de iCloud. Y vemos como los investigadores no comprenden por qué los datos de Jonathan, si es verdad que perdió el teléfono el 25 de marzo de forma inesperada a causa de una sustracción, como él asegura, se detienen justo esos datos el 23 de marzo a las 9:25 horas, o sea, un día antes de viajar a Ecuador. Lo que piensan más o menos es como él se va a dormir y desactiva esta aplicación porque al día siguiente va a viajar y presuntamente no quiere que se sepa cómo va a hacer desaparecer presuntamente ese teléfono móvil, ¿no? Bueno, es lo que estoy sacando en clavo un poco de lo que cree la investigación. O sea, no es que nosotros nos estemos inventando nada. Y luego algunas llamadas desde Ecuador. O sea, los mozos se preguntan si el fin del recuento de pasos se debería a que ese iPhone 14 Pro, si no me equivoco que era, dejó de funcionar entonces, o lo único que se detuvo fue esa aplicación. O sea, les parece sospechoso que ese hecho ocurriese justo un día antes de sufrir el supuesto robo. Es mucha casualidad. La policía lo que comprueba es que no consta que Jonathan hubiera desactivado esa aplicación en otras ocasiones. Nunca la había desactivado, porque ese día sí. Bueno, la defensa, por otra parte, dice públicamente que se podía demostrar que Jonathan hizo algunas llamadas después de las 9:25 del día 23 y dan validez a estas llamadas, algunas fuentes de la investigación. Llamadas desde Ecuador, que escribe la defensa, no descartan que pudieran hacerse incluso con la misma tarjeta, pero desde otro dispositivo. O sea, esto es muy rocambolesco, es casi como si quisiese estar haciendo o urdiendo un plan de despiste presuntamente. Bueno, los mozos luego solicitaron a la jueza que ordenase a Vodafone entregar este tipo de datos de ese terminal y luego el registro de llamada de lo que se produce entre los días 21 y 26 de marzo de 2025. Con estos datos intentarían saber si Jonathan usó ese teléfono después de las 9:25 del día 23 de marzo.
y también si ese teléfono viaja o no a Ecuador, donde el hijo de Isaac Andic asegura que un ladrón se lo quita por sorpresa. Pero él lo sabe, él se da cuenta que le roban el móvil o ni siquiera se da cuenta de eso. O sea, también qué interesante esto que decías, hablar de esas dos personas, esos dos montañeros que al parecer aparecieron media hora después de lo sucedido y que se habían encontrado, lo contaba perfectamente nuestro reportaje, a Jonathan Andic descompuesto, en shock, porque de momento, y hasta donde nosotros sabemos, en el auto no hay ninguna pista, ninguna mención, ni nombre, ni se les habría tomado declaración, ¿no, César? Claro, en principio es muy importante la localización de estos testigos y en un momento dado hablar con ellos, a ver qué testimonio tienen al respecto. En su día la policía no lo tuvo en cuenta porque bueno, aparecieron media hora después de que se produjera el hecho. Eso no quiere decir que no tenga importancia la testifical de estas personas, pero bueno, en principio, en caso de que se les localice, que no dudo que sea así, y si hable con ellos, lo que puedan aportar a la investigación, bueno, pues no sé si tendrá relevancia o no en cuanto llegaron media hora después de que los hechos se produjeran. Es complicado, ¿eh? Quería apuntar, César, a lo que estás diciendo, que los montañeros que llegan esa media hora después, verdad que los Mossos no toman en el atestado declaración, no aparece en el atestado policial esa declaración porque consideran que como llega media hora después no es relevante. Toman declaración a la persona que lleva el tema de las cuevas, pero a estos escaladores no. ¿Qué ocurre? Estos escaladores serían claves porque no solamente es que lleguen media hora después y le ven descompuesto, es que le ayudan a encontrar el punto exacto, parece ser, presuntamente, donde se habría precipitado el padre de Jonathan Andic. Sí, yo no entiendo por qué porque en una investigación por un supuesto homicidio, todas las patas que aparezcan son pocas. Yo entiendo por qué la policía no les tomó testificar a estas dos personas. No le puedo dar una explicación porque yo no lo veo lógico. Entonces, bueno, a ver ahora. Bueno, obviamente ahora ya sabemos que sí que declararon después de un tiempo, pero a ver, más cosas que estoy dando vueltas en torno al tema del teléfono móvil es, vale, si Jonathan Andic no presenta ninguna denuncia por ese supuesto robo que afirma haber sufrido en Ecuador, ¿qué pasa ahí? Porque tenemos, o sea, el iPhone, yo sé que tiene como una especie de ubicación que tú puedes encontrar ese teléfono fácilmente, o sea, aunque sea en una ciudad o algo así, creo que tiene como un método justo iPhone, o sea, otras plataformas o otras marcas de teléfono. No sucede esto, pero con iPhone sí. Hay algunos amigos que perdieron el móvil de fiesta y creo que por una ubicación y tal, creo que se puede conseguir, ¿no? Algo así creo que era. Y luego otra cosa más. Lo que dicen es que Jonathan Andic tampoco da ningún tipo de instrucción para borrar el contenido de ese terminal. O sea, él se expone a que un supuesto ladrón cualquiera pueda tener acceso a toda la información que contenía ese dispositivo. Y no hace absolutamente nada. Ojo, ¿qué tenía ese dispositivo? No, se había borrado la mayoría de cosas, no tenía información relevante, no tenía tarjetas, no tenía absolutamente nada de eso. O sea, con el teléfono no podía pagar, no podía hacer nada, porque lo que aseguran es que él no hizo absolutamente nada. No llamó a dar instrucciones sobre borrar contenido, paralizar la cuenta de banco, una tarjeta. No hizo absolutamente nada él. O sea, le roban el móvil y él, brazos cruzados, bueno, no pasa absolutamente nada y ya está. O sea, él no da ningún tipo de instrucción de absolutamente nada. Esto, bueno, para los investigadores también le resulta un poco extraño. Si era su móvil habitual, suponemos que podía andar con varios móviles, ¿no? Me imagino. Pero en ese, que utilizaba tanto y demás, y si saben que era su móvil habitual, esto sí que me parece a mí un poco una extrañeza, ¿no? En torno al tema del robo. Ahora lo que arroja a través de la investigación privada, ¿qué es lo que nos aclara esta testifical de estas dos personas? Silvia Córdoba, abogada. Sí, bueno, en relación a lo que estabais comentando, ¿no? Que ha anunciado el propio Jonathan este martes de que se retiraba de la compañía, de la vicepresidencia de la empresa, ¿no? Bueno, esto obedece a una estrategia de la defensa, no es una obligación legal que tenga como tal,
por aclararlo únicamente, ¿no? Él, yo creo que lo que quiere, tiene dos lecturas esta actuación, ¿no? Es, por un lado, demostrar al tribunal que no le mueve ningún interés económico, bien, dar esa imagen, y luego la otra, demostrar también, dejar claro, evitar cualquier apariencia de conflicto de intereses o de que está gestionando el patrimonio que a lo mejor un día le tocará heredar, ¿no? Villarrubia. César, ¿cómo estás? Mira, conozco tu dilatada experiencia y por eso quiero que nos la aportes. En este caso, no sé si estás de acuerdo conmigo en que creo que es muchísimo más fácil demostrar la inocencia que la culpabilidad. Muchísimo más fácil. Por tanto, no hay tanto trabajo que hacer. ¿No crees que con esto de recabar informes médicos que atestiguen que sí que, bueno, pues que igual no deambulaba ya bien o que tenía cierta inestabilidad al caminar, con eso ya bastaría para poder justificar, pues se pudo caer y ya está? Y eso ya no da lugar a más hipótesis. Adelante, César. Yo es que ahí me surgen mis dudas porque a la hora de aportar información médica yo creo que sería totalmente prescindible la figura del detective privado. ¿Por qué? Primero, estamos hablando de documentación muy sensible que tiene una protección, la Ley Orgánica de Protección de Datos, y segundo, la propia defensa desde la familia, si obra en su poder esos documentos médicos, desde la propia defensa se podrían aportar. Yo no creo que vayan muy encaminados los tiros desde la agencia a examinar, o sea, a aportar ningún informe médico, ni ninguna circunstancia, porque eso estará acreditado y quien tendrá acceso, si acaso, será la familia. Yo lo entiendo así, ¿eh? Perfecto. César González. Bueno, de hecho, le estaba pidiendo a la jueza todo el informe médico de Isaac Andic en los últimos meses de su vida, en los últimos años. Iban a pedir todo ese informe para ver cómo estaba y luego, bueno, intentar contradecir a la defensa de, bueno, una persona que sufre esta artrosis, pero iba a caminar prácticamente todos los días. Pues no tenía por qué haber sufrido justo una caída en el punto exacto en el cual en esa montaña de Montserrat no hay vegetación, es un punto estratégico como para llegar a pensar en un presunto homicidio. Bueno, de ahí nos elevamos o intentan quitar la presunción de inocencia de Jonathan Andic también. Por eso esos tejemanejes, por esa presunta premeditación en torno a este es el sitio perfecto para presuntamente querer cometer eso, pero bueno, evidentemente nosotros lo dejamos en manos de la justicia y estaremos indagando y pensando en cómo ha podido ser para que termine con la muerte del dueño de Mango en esa montaña. De los Mossos d'Esquadra, ¿no? Los ejemplos. Todo el mundo sabe, toda la gente que está aquí, que la primera persona, porque todos han leído novelas y han visto películas, etcétera, etcétera, que la primera persona, la persona más fundamental para preguntar cuando hay un accidente, una muerte, lo que sea, es el primer testigo. En eso deberíamos estar todos de acuerdo. Si uno quiere saber qué pasó, el primer testigo. Y en muchas de las ocasiones, en esas películas, esas novelas, el primer testigo es el culpable. Bueno. No siempre, pero sí. Sí. Llegan, y tú también lo has publicado, también en exclusiva La Vanguardia, dos montañeros. 4 minutos después, en el momento en que Jonathan Andic está de cuclillas, eso te lo digo yo, no lo pone en la causa, hablando con el 112. Lo ven desesperado estos dos montañeros, ¿vale? Jonathan Andic, cuando los ve, dice, sois policías, porque estaba esperando, estaba hablando con el 112, frente a la imposibilidad material de que él pudiese hablar bien. Uno de los montañeros coge el móvil, habla con los del 112 y para a Jonathan Andic, o sea, en una cadena humana, porque Jonathan Andic quiere bajar a coger una prenda de ropa que estaba de su padre, y le dice, oye, para que te matas. Y el segundo montañero lo coge al primero y dice, oye, no, que te arrastra. Estamos en esta situación. Ese montañero, después de todas las habladas con el 112, acompaña a Jonathan Andic, está subiendo una primera bombera, que es mujer, hablan con ella, la bombera. Nos encontramos con Jonathan Andic y un señor de 40 o 50 años, bla, 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 y suceden tales cosas. Un voluntario del Patronato de Montserrat, lo mismo, y un Mosso d'Esquadra que relata, yo soy el primero que tengo un... Bueno, esa primera persona, es obvio, al principio de la instrucción policial, pone, es importantísimo, fundamental localizar a esta persona. En l'atestat posa això, que al principi que és important... És que jo no he llegit l'atestat. O sigui, en l'atestat sí es súper importante encontrar aquesta persona. 3 meses después, 4 meses después, 5, 6, no lo sé, dice que no es importante localizar a esa persona. Toda la instrucción judicial, toda, absolutamente toda, esta persona no está. Yo he hablado con esa persona. Él me ha dicho, oye, o sea, yo soy el primero en llegar, etcétera, etcétera, está de cuclillas, está desesperado, tal, o es el mejor actor del mundo. Pero es igual, eso también es subjetivo.
O sea, la visión de este señor es absolutamente subjetiva, ni quita ni pone en la causa. Lo que sí quita y pone en la causa es que si un señor Mossos d'Esquadra está haciendo una instrucción y quiere saber lo que ocurrió, tiene que hablar con este testigo. Si lo que quiere es culpabilizar a Jonathan Andic, no tiene que hablar con este testigo. Y eso es lo que ocurre. No, perquè Mossos d'Esquadra en culpabilitzar el fill del... Sí, la verdad que yo tampoco entiendo eso. O sea, una cosa es que realmente por otras objeciones, por otra prueba indiciaria, realmente ese Mossos d'Esquadra sí crea que es culpable. Luego que se hicieron las cosas mal, pues seguramente alguna cosa se hizo mal. De hecho, ahora están filtrando unas fotografías, esto no sé si está en el informe de la defensa, pero fijaos que están filtrando estas fotos. Esto dicen que es al momento de la caída de Isaac Andic, en torno, bueno, aquí hay dudas de la investigación porque señalan que se ha roto la cadena de custodia desde el primer momento. Bueno, básicamente este medio que es Crónica Digital o Crónica Global filtra esta foto de la primera inspección ocular de los Mossos d'Esquadra, que están sin protección junto a la huella que supuestamente incrimina a Jonathan Andic, y esto les parece algo bastante raro. Hay más fotografías dentro de lo que sería esa inspección ocular que hacen los Mossos d'Esquadra, y básicamente aquí vemos una de ellas, ¿no? Bueno, vemos aquí varias personas teniendo muchísimas huellas, ¿no? Justo al lado donde supuestamente se habría hecho y se habría producido esta caída, ¿no? del padre de Jonathan Andic. El fundador de Mango. No lo sé, estoy convencido que él, en su fuero interno, cree eso. Porque yo aquí no veo maldad. Veo déficit, pero no veo maldad. Tinc un altre dubte, Paco. Normalment aquests vídeos de seguretat, no? Com aquest que hem posat en exclusiva i que ara tornarem a veure, s'esborren. De 90 dies, em sembla que és. Sí, perquè això són les càmeres de vigilància de l'accés a agrupació mútua. Claro, ¿qué pasó con este vídeo de la cámara de seguridad? ¿Por qué lo tenía la defensa? Mutua Universal, que estan a l'Avinguda Tibidabo. Com és aquest vídeo no s'ha esborrat? Si vemos, mirad la parte de abajo del vídeo, hay como una especie de faja así, o sea, debajo de la marca de agua de Culapsa hay una especie de faja, ¿veis? Ahí abajo. Sí. Bueno, eso es una cámara, o sea, es decir... sí, o sea, esto está grabado con un móvil, ¿no? El señor, pobrecito mío, que sale en las imágenes, que salva a Isaac Andic de partirse la cara, cuando se entera quién es, graba a él con su móvil, ¿no? Pide las imágenes y las graba él el monitor con su móvil. Os están enseñando las imágenes ampliadas en el original. Las graba para conservarlas como recuerdo. Para guardarlas como recuerdo. Vale. Es él el que le explica a una persona cercana al entorno de La Vanguardia, además, oye, yo tengo este vídeo, ¿vale? Y hay una familia muy importante de esta ciudad que es la que me lo facilita a mí porque se enteran de la existencia de este vídeo y se lo piden. Uno de los señores es uno de los asistentes de Isaac Andic. Bueno, continuem desgranant a l'escrit. Quins més arguments té la defensa per defensar la innocència otro de los grandes Jonathan Andic? Otro de los grandes hits de este señor es que Jonathan Andic mintió porque dijo que a las 7:15 de la mañana había quedado con su padre, y hace todo un estudio para demostrar que a las 7:15 de la mañana aún no había salido el sol. Bueno, es que recogía a su padre a las 7:15 en Esplugas y a las 8 llegaban a Montserrat, cuando ya había el sol. Eso, que parece una tontería y no tiene mayor importancia en la causa... Però va ser el desembre, no? Sí. A les 8:05. Per un quart de 8 encara és fosc, no? Sí, és fosc, però a les 8:05, quan arriben a Montserrat... Ja hi ha claror. Ja hi ha claror. Pero eso, que parece un juego, demuestra que hay toda una causa creada para demostrar algo que no existió. Otra cosa. Jonathan Andic dice, yo iba 4 metros por delante de mi padre y escucho un ruido, escucho un gemido, unas piedras y ya dejo de verlo. Maica Navarro ha estado allí. Maica Navarro, además, parte de las fotos que sacó La Vanguardia forman parte de ese informe porque se comprueba que la vegetación impide ver que debajo hay una caída de casi 100 metros, ¿no?
Pero bueno, si cogemos... Hombre, en el punto donde cae Isaac Andic hay un hueco que se ve perfectamente la caída. Sí, es una barbaridad. O sea, creo que si va adelante y atrás no hay ningún hueco, y seguramente entre la vegetación pues tuviese Isaac Andic un montón de marcas en las manos y en otras partes del cuerpo, ¿no? Se ve claramente cómo está toda la vegetación, es muy elevada de hecho, y hubiese tocado en todas esas partes, pero claro, realmente en el punto exacto en el que cae es justo el sitio en el que no hay nada de vegetación. O sea, es que es una casualidad tras otra, ¿no? Mi gente, todos los peritos, hay un informe de casi 500 páginas en el que forman parte ingenieros, físicos, peritos en computación cuántica, médicos, yo, etcétera, etcétera, un montón de gente que todos hemos podido comprobar que si trasladamos estas imágenes a la montaña, de cualquiera de las formas que queramos, ocurre eso. Incluso hemos tirado a personas con arneses, obviamente. Sí. Yo le pongo aquí esas imágenes que tarde o temprano saldrán, y a todos nosotros se nos encoge el alma, porque en cuanto se produce esa caída, esa pérdida de verticalidad, y entras en la pendiente, ya estás muerto. No hay pérdida, o sea, no hay posibilidad. Mossos también ha hecho sus simulacros también, en aquell mateix punt ha fet els seus simulacres. Sí, hace un simulacros para demostrar que una huella, 45 días después, que una huella se tomó y era supuestamente de la bamba de la zapatilla deportiva de Isaac Andic. No toman moldes, no toman nada. Y el otro día salió en un medio de comunicación catalán que unos Mossos d'Esquadra habían enviado esa fotografía al medio de comunicación para decir, pero ¿cómo pueden decir que esa huella tiene que ver algo si nadie lleva EPIs, nadie ha cortado el tal, el Mosu que está tomando la foto está al lado de esa supuesta huella de Isaac Andic? Pero Jonathan Andic, para que entendamos el concepto de lo que estamos, ha dicho, no quiero triquiñuelas legales. No las quiero. O sea, es decir, si tenéis que decir legalmente que esa prueba nos vale, me parece muy bien. Pero yo quiero salir absuelto porque digan que eso fue un accidente y no yo soy culpable. Tampoco para el Mossos d'Esquadra... Bueno, esto es lo que justo se está diciendo ahora en torno a esta fotografía, que no hay EPIs, que no hay una seguridad como quizás se debería, pero bueno, que al final vemos que están intentando ir por cuestiones en las cuales parece como que hay demasiada prueba indiciaria en contra de Jonathan Andic, es la sensación que da, y los abogados están ya viendo hasta defectos de forma, ¿no? De pisaron aquí, pisaron allá, esto se recogió 40 días después. A ver, que sí, que evidentemente es una defensa legítima, pero cuando hay una sospecha por parte de un grupo tan importante como los Mossos d'Esquadra, que se pueden equivocar, sí, pero estamos viendo, y ya lo comentábamos desde un inicio, ¿no? Que luego intentarán, y veremos si realmente demuestran que la presunción de inocencia sigue intacta de este señor, pero a la vista de muchos de nosotros creo que ha quedado como que hay indicios suficientes como para pensar que pueda llegar a ser culpable. És veritat que la magistrada al seu parla de l'empremta del peu. Pels Mossos, ells asseguren que en el seu... Jo no he llegit l'atestat, però tampoc li donen com una... En su atestado ellos dicen que no se podrá demostrar nunca jamás que eso está. Pero uno de los autos... Pero es que llevado los autos, y este es el problema, no el que escribe, sino el que verbaliza. El señor que se va a la magistrada con la que ha estado un año diciéndole esto es culpable, esto es culpable, esto es culpable, se va y le dice, y además la huella tal. Claro, la magistrada no lee y transpone algo que tiene poco sentido, porque si en el recurso de Cristóbal Martí queda muy claro que los Mossos dicen que esa huella no va a ningún lado. Però la jutgessa no lee. Ara toca explicar si es pot Tens explicar... una fiscal, no es pot ser que la jutgessa no llegeixi, la fiscal tampoc. I després una cosa... Maica Navarro, esto es muy sencillo. La que lleva la exclusiva de Isaac Andic en todo momento, y la delantera eres tú. Durante 3 meses estás escribiendo, por lo que tus fuentes en los Mossos, me imagino, te dirán... Bueno, mis fuentes donde sea. Y de repente hay un cambio. Hoy hace 2 días en la radio me lo dijeron. Y de repente hay un cambio. ¿Por qué es ese cambio?
¿Por qué? Sí. Sí, hay un cambio. Un canvi no. El que passa és que fins ara la defensa ha estat absolutament en silenci i quan tu trucaves a la porta de la defensa deies, escolta, hi ha secret d'actuacions, no hem vist el sumari, i de la mateixa manera que Jonathan Andic no va declarar i no va respondre les preguntes de la magistrada i la fiscal quan passa a disposició judicial... No, la cuestión es que tú has estado escuchando solamente a una parte. Bueno, claro. Como la juez y como la fiscal. Y ahora escucháis a más partes. Bueno, clar, però com a totes les veus, però... explicar... Aquí abrís la mente. Bueno, la verdad que muy flipados, ¿no? O sea, el detective Marco, Francisco Marco, que es de Método 3, ¿no? Pero, ostras, una manera de decir las cosas en las cuales creo que hacen hincapié a día de hoy y que muestran ese informe que ellos han presentado con otras 7 indicios que contradicen los 7 indicios que tenía el auto judicial. Veremos en qué queda todo esto, si realmente son más probables los informes de la defensa y de estos detectives de Método 3 o los de los Mossos d'Esquadra. Veremos. Como siempre, no olvidéis el like, suscribiros al canal con la campana y nos vemos en próximos vídeos.